Es tiempo de humillarnos delante de Dios y orar con un corazón sincero y humilde. Cuando preparaba el mensaje de esta mañana, yo hablaba con el Señor y le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que yo hable en esta mañana para tu pueblo? Y me puse a estudiar, me puse a leer y pedía al Señor para que me usara. Y yo le decía: Señor, que sea un tema que primero sea para mí y después para la entrega total de tu pueblo, para la entrega total de tu iglesia. Un mensaje que la gente diga: hemos escuchado la voz de Dios y no la voz de Mandele. Y seguí estudiando. Me surgieron muchas ideas, muchos temas para poder elaborar un sermón. Y todas las ideas eran buenas. Y entonces yo le dije al Señor: pero Señor, ¿cuál de estos temas sería mejor presentarlo para los tiempos de hoy? Así que el Señor me inspiró en esta mañana a hablar sobre las condiciones de la renovación espiritual, un llamado a la humillación. Señoras y señores, bienvenidos a bordo del vuelo 809 de la compañía Garland SDA Church. Saldremos del aeropuerto la comodidad de nuestros pecados y nuestro vuelo tendrá un aproximado de 1 hora con destino final a los pies de Jesús. Abrochen sus cinturones, pongan sus teléfonos en modo avión, porque en pocos segundos estaremos levantando vuelo. Habla el mensajero Edson Mandele, recibiendo instrucciones del Espíritu Santo, quien es el piloto responsable de este vuelo que nos llevará a los pies de Jesús. Disfruten de este vuelo. Eterno y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. En esta mañana, Señor, ten misericordia de mí. Yo no soy nadie para estar aquí delante de estos hermanos y hablar sobre tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que tú usas a los pecadores para que puedan llevar tu palabra, para que puedan predicar tu palabra. Así que, Señor, en esta mañana te suplico, úsame como nunca me has usado antes y que la honra y la gloria sea para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos y pedimos estos favores. Amén. Amén. El texto bíblico que nos guiará en el estudio de esta mañana está en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, el versículo 14. Dice la versión de mi Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pasaje que acabamos de leer forma parte de la historia de la dedicación del templo por parte del rey Salomón. Este pasaje comienza básicamente en el versículo, o mejor en el capítulo 6, en donde el pueblo de Dios es convocado por el rey Salomón para la dedicación del templo. Una ocasión solemne, una ocasión festiva, una ocasión alegre, una experiencia única delante del Señor. Hasta el final de este capítulo, todo esto es la oración de Salomón. Y básicamente la oración de Salomón consiste en pedirle a Dios vez tras vez que si el pueblo de Dios se aparta, que si el pueblo se desvía, que si él retira su mano,
que si los enemigos lo vencen, que si las cosechas no producen porque el pueblo se ha rebelado, que si el pueblo se arrepiente, que si el pueblo escucha, que si el pueblo ora a Dios para que Dios perdone el pecado de ellos. Y vez tras vez Salomón dice estas cosas a lo largo de este capítulo. Y al llegar al capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 1 que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo. Un fenómeno extraordinario que no había ocurrido en la historia de Israel, la historia de la monarquía por lo menos, y que volvería a suceder más tarde en una otra ocasión. Dice la palabra de Dios que el fuego que descendió del cielo consumió el altar y la gloria de Dios, versículo 2, llenó toda la casa. Los sacerdotes no podían entrar al templo porque la gloria de Dios estaba llenando toda la casa. Entonces fue la ocasión festiva. El pueblo sacrificó, los sacerdotes sacrificaron, la comunidad adoró, y luego dice la palabra de Dios en los versículos 9 y 10, todos regresaron gozosos a sus hogares por haber estado en la casa de Dios y por haber adorado al Señor en una experiencia extraordinaria, en un gran avivamiento, si se quiere llamar de esta manera, especial y espiritual delante de Dios. Al llegar al versículo 12, la palabra de Dios dice que cuando Salomón terminó de orar, Dios le apareció de noche y le dijo: tu oración ha sido escuchada. Y entonces en el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7 tenemos lo que Dios le dice a Salomón. Estas palabras de Dios a Salomón, queridos hermanos, reflejan las condiciones que Dios está poniendo para que Él perdone, para que Él sane y para que Él renueve la tierra. Y estas condiciones, queridos hermanos, son las mismas condiciones que valen para nosotros en los días de hoy, para que Dios renueve tu vida, para que Dios restaure tu vida, para que Dios reavive tu corazón desanimado, para que Dios traiga bendición a un alma árida y seca, para que Dios vuelva a orientar tu vida en sus caminos y para que Dios abra la puerta de la bendición y el crecimiento espiritual. Y por lo tanto, queridos hermanos, es imprescindible que prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Mirando el versículo 14 de Segunda de Crónicas, la primera condición que aparece en el pasaje es la hashpalah, la humillación. El versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. Este término, queridos hermanos, que aparece en este pasaje, originalmente es tomado de una palabra que quiere decir postrarse, que quiere decir inclinar las rodillas. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 7, dice las escrituras, que cuando los hijos de Israel vieron la gloria de Dios descender sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La humillación en este pasaje, queridos hermanos, viene de este término que significa postrarse, inclinarse, doblar las rodillas y quebrantarse. Y esta, queridos hermanos, es la primera condición que Dios está poniendo para que seamos renovados, para que seamos restaurados, para que seamos sanados espiritualmente. Queridos hermanos, para que alcancemos la salvación,
debemos primero que nada humillarnos delante de Dios. Ahora, la humillación delante de Dios para nosotros no es cuestión tanto de doblar las rodillas o postrarnos físicamente delante de Dios. La cuestión aquí es doblegar el corazón, inclinar el alma, postrar nuestro ser interior delante del Señor, reconociendo su grandeza, su santidad, su gracia y su poder. Y ante todas las cosas, la humillación significa mirarnos hacia adentro y ver nuestra propia necesidad, vernos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios como personas que estamos contaminadas por el pecado. Y sin esa condición, queridos hermanos, no hay renovación, no hay perdón y no hay sanidad espiritual. Tenemos que ver nuestra propia necesidad espiritual. Tienes que ver tu propia indigencia, tu propia inmundicia. Tenemos que vernos como Dios nos ve y admitir que somos pecadores y que solamente la gracia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas, queridos hermanos. Jesús dice en Mateo 5, el versículo 3, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No equivoques la interpretación de este pasaje. Los pobres en espíritu no son los débiles. Los pobres en espíritu no son los introvertidos. Los pobres en espíritu no son los tristes. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen sus pecados espirituales. Y si tú no reconoces que tu corazón está contaminado por el pecado, querido hermano, entonces el reino de Dios no es para ti. Si tú no reconoces esto en tu vida, entonces la gracia de Dios que perdona, que restaura y que sana, no es para ti, querido hermano. La primera condición que aparece en este pasaje es esta: que entendamos nuestra propia necesidad. En esta mañana, si tú quieres ser salvo, debes empezar desde allí. Necesitas reconocer tu condición perdida. Necesitas reconocer tu condición de pecador. Dice la palabra de Dios en Miqueas, el capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar, ¿qué cosa? Misericordia y humillarte ante tu Dios. Humíllate ante tu Dios en esta mañana para que seas levantado, para que seas restaurado, para que seas exaltado delante de Dios. Y esta es la primera condición para la renovación espiritual, queridos hermanos: la humillación. La segunda condición de la renovación espiritual es la oración, del griego prosefgi, y prosefjome, que es el verbo orar. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Permítanme. Salomón le había dicho al Señor que cada vez que el pueblo se aparta, si ellos oran a ti, tú oirás desde los cielos. Y si te dedicas a estudiar todo el pasaje, te darás cuenta de que vez tras vez Salomón está repitiendo las mismas palabras. Tú oirás desde los cielos cuando ellos oren. Tú oirás desde los cielos. Tú oirás cuando ellos se entreguen a ti. Y Dios le dice cuando se le aparece: mira, si mi pueblo se humilla, ora y buscan mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
La segunda condición que el texto bíblico nos da es la de orar y buscar el rostro de Dios, queridos hermanos. Pero esta no es cualquier clase de oración. Este versículo no es una exhortación a hacer mis devocionales. Este pasaje no es una exhortación a hacer mis oraciones. Este pasaje no es una exhortación a una oración rutinaria, ni es para una oración que se autojustifica. Este pasaje no me enseña acerca de la oración que yo debo de estar orando constantemente. No, mis hermanos. Este pasaje me enseña acerca de un tipo de oración, la oración del arrepentimiento. De lo que está hablando aquí es de alguien que se humilla delante de Dios y reconociendo su propia inmundicia, su propia indigencia, se arrepiente y lo confiesa delante de Dios y pide perdón delante de Dios y apela a la misericordia de Dios. Pero saben, nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respeto a la oración, pero no hemos orado. No hemos orado. Y aquí, mis hermanos, estamos hablando de una oración de arrepentimiento genuino. Y si no clamamos a Dios por su gracia, si no nos humillamos delante de Dios por su misericordia y por el perdón de nuestros pecados, quedaremos estancados en nuestros pecados y nunca experimentaremos el verdadero reavivamiento. Si se humillare mi pueblo y oraren y clamaren y pidieren, suplicaren, es la oración que sale de nuestro corazón, del más profundo de nuestros corazones, queridos hermanos. Es la oración sincera que no está basada en bondades pretendidas ni atributos. Es una oración que está basada solamente a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar orar al Señor con un corazón humilde, sencillo y sincero, porque la Biblia dice que solamente Dios conoce el corazón de los hombres. En el versículo 30 del capítulo 6, cuando Salomón está orando y le dice a Dios: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios conoce tu corazón, querido hermano. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe si estás fingiendo. Dios sabe si estás mintiendo. Dios sabe si estás haciendo un teatro. Dios sabe si estás usando máscaras. Y cuando me refiero a máscaras, no estoy hablando de estas máscaras que estamos usando para el COVID. Ustedes saben qué tipo de máscara estamos hablando en esta mañana. Y queridos hermanos, podemos engañar a los demás, pero a Dios nunca lo engañaremos. Nunca. Aquí podemos venir y hacer un teatro y pintarnos una cara de santo, pero a Dios nunca lo engañaremos. La verdadera oración, queridos hermanos, provoca cambios. Por eso debemos apelar a la misericordia de Dios en oración. Sin la misericordia de Dios, queridos hermanos, no podremos servirle. No podemos servirle. El pasaje dice: y oraren y buscaren mi rostro. Esta no es una oración pidiendo a Dios que me resuelva un problema en la casa o en la salud, que me resuelva un problema en el trabajo, que resuelva el problema de mi matrimonio. No es una oración de este carácter. No me perciban mal, queridos hermanos. Está bien hablar con Dios y pedir estas cosas que tienen que ver con necesidades físicas, porque Dios también se complace en poder contestarnos estas oraciones que tienen que ver con necesidades físicas. Pero esta no es la clase de oración que el texto nos está invitando en esta mañana. Es una oración, queridos hermanos,
para buscar la presencia de Dios, para buscar conocer a Dios, para buscar crecer en el Señor, para buscar ser renovados en el Señor y para buscar estar en comunión con el Señor. Y buscar en mi rostro. Primera de Crónicas, versículo 16, capítulo 16, perdón, Primera de Crónicas 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ahora, esta expresión, el rostro de Dios, es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Antropomorfismo es un término o es un lenguaje que los teólogos usamos para describir a Dios en términos humanos. Y por ejemplo, o mejor, es decir, que los antropomorfismos que aparecen en la Biblia son formas de cómo la Biblia nos da para que podamos entender a Dios en términos humanos. Y por ejemplo, la Biblia habla sobre la mano de Dios, es un antropomorfismo. La Biblia habla sobre el oído de Dios, es un antropomorfismo también. La Biblia habla sobre los ojos de Dios y por supuesto la Biblia habla del rostro de Dios. Y aquí el rostro de Dios significa la búsqueda de un contacto personal con Dios, de una cercanía con Dios que nos permita conocerlo cada día más y más. Pablo escribe en 2 de Corintios 3, el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Queridos hermanos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en cuando estamos en contacto con Dios, somos transformados. No podemos seguir siendo los mismos. Y la evidencia de la verdadera adoración está allí, en que nuestras vidas cambien. Que nuestras vidas cambien. Y muchos de nosotros llevamos años en la iglesia y sin embargo no hemos experimentado un reavivamiento espiritual en nuestras vidas. ¿Y por qué tú no cambias? Pues porque el Señor me dice, o mejor, el Señor me dijo: ven como tú eres. Así estamos muchos de nosotros, ¿no? No cambiamos porque el Señor me dijo, pues vente como tú eres. Oh, queridos hermanos, el venir como tú eres no es para que tú permanezcas en tus pecados. No es para que tú sigas siendo como un trapo de inmundicia. Cuando te encuentras con el Señor, tu vida cambia. No puedes seguir siendo la misma persona. Ven como tú eres no es para que permanezcas tal cual llegaste. Debes permitir que Dios cambie tu vida, que Dios cambie tu corazón. Y el recurso que te ayudará en ese proceso de cambio, queridos hermanos, es la oración. Es la oración, queridos hermanos, es la entrega a Dios, la humillación delante de Dios. Oh, queridos hermanos, nuestras iglesias hoy día no han experimentado, o mejor, han descuidado significativamente la oración. Y necesitamos de un reavivamiento espiritual genuino. Pero antes de que el verdadero reavivamiento pueda producirse en la iglesia de Dios, todos debemos permitir que el Espíritu Santo confronte el pecado en nuestras vidas. Debemos eliminar nuestro autosuficiente escrúpulo que dice: yo estoy bien, tú estás bien, y humillarnos delante de Dios en oración
confesando nuestros pecados al Señor, queridos hermanos. La oración tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder, queridos hermanos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 117 al 122, dice: Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, retenga lo que dice, toda la hueste de Satanás tiembla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero saben, el principal pecado de la iglesia actual es la laxitud. Somos muy perezosos para orar. Somos perezosos para cambiarnos a nosotros mismos. Somos perezosos en cuanto a las buenas obras. Somos perezosos en orar perseverantemente en busca de un gran reavivamiento dentro de nuestras iglesias. Estamos muy cómodos en donde estamos, que nuestro cristianismo no tiene poder. Estamos derrotados espiritualmente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Este buscar el rostro de Dios, queridos hermanos, no debe de quedar en la práctica. Tiene que ser un asunto real, o mejor, este buscar el rostro de Dios no puede quedar en el plan teórico. Debe de ser un asunto real en la práctica. Debemos orar con sinceridad al Señor para que Él nos cambie. Tenemos que hacerlo, queridos hermanos. No debemos de estar fingiendo. Solo el Señor es el que puede cambiar nuestros corazones. Pero debemos de buscarle con un espíritu recto, un espíritu de verdad, un corazón sincero que realmente está arrepentido y se humilla delante de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, la tercera condición de la renovación espiritual que aparece en el texto es la conversión, del griego epístofe. El pasaje dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, aquí el término metatrepo, que es convertir, significa darse la vuelta, significa volverse, significa cambiar, significa girar. Y es interesante la manera como algunas traducciones interpretan el pasaje justamente de esta manera. Por ejemplo, la versión Biblia de las Américas traduce el versículo diciendo: se aparta de su conducta perversa. Y la Nueva Versión Internacional traduce el texto diciendo: abandona ¿qué cosa? Su mala conducta. La idea aquí, queridos hermanos, es que la única forma en que Dios nos oirá, nos perdonará y nos sanará será solamente si nos arrepentimos, nos convertimos y renunciamos al pecado. A eso se está refiriendo el pasaje. Porque no es arrepentimiento o conversión aquella que se queda solamente o simplemente en la palabra, en el verbo, en el decir: yo me arrepiento, pero estoy repitiendo los mismos pecados. Querido hermano, si actúas de esta forma, no te has arrepentido. No te has arrepentido. El que se arrepiente es aquel que abandona esa mala conducta. Este es el que se arrepiente de un corazón sincero. La conversión, queridos hermanos, tal como se lee en este pasaje, significa no solamente confesarlo, no solamente reconocerlo, sino abandonarlo de una vez por todas. Y por supuesto, si el pecador dice: Señor, no puedo abandonar ese pecado, porque el pecado me ata, el pecado me enreda,
entonces recuerde, querido hermano, que hay gracia suficiente en el Señor para romper cadenas, para romper amarras, para quitar hábitos, para renovar vidas y para reencauzar el camino de la gente. Convertirse en este caso significa abandonar el camino del pecado y caminar en la senda de Dios. La vida cristiana, queridos hermanos, está hecha de decisiones para Dios. Y algunos dicen, me siento bien. Vienen a la iglesia y dicen, me siento muy gozoso. Tengo alegría en mi corazón. Siento paz en mi corazón. Me siento muy gozoso cuando vengo a la casa de Dios. Pero viviendo en el pecado. Me siento bien, decimos. Somos unos hipócritas. Porque sabemos que tenemos problemas en nuestros hogares. Tenemos problemas con la esposa, con el esposo. Tenemos problemas entre los hermanos aquí en la iglesia. Y venimos aquí en la banca, sentamos y me siento bien, me siento gozoso cuando estoy en la presencia de Dios. Somos unos hipócritas, queridos hermanos. Este no es el tipo de corazón que Dios quiere. La hipocresía no nos llevará al cielo, queridos hermanos. No nos llevará al cielo. Josué 3, el versículo 5 dice, entonces conocemos esa historia, pero solo saqué esta parte del versículo. Entonces Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana, ¿qué cosa? El Señor hará maravillas entre ustedes. Y el pueblo, cuando escucha esto, dice, amén. El Señor hará maravillas entre nosotros. El Señor nos llenará de bendiciones. El Señor finalmente nos escuchó. El Señor finalmente me va a proveer lo que yo necesito. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Oye, ¿y la consagración para cuándo? La consagración, ¿para cuándo? Seguramente el Señor nos está diciendo que yo te voy a llenar de bendiciones, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero antes de que tú recibas lo que tú necesitas, ¿qué cosa? Conságrate. Conságrate. Solo de esta forma podemos recibir las bendiciones de Dios. Oh, querido hermano, no importa cuán bien tú te sientas, si el pecado no ha sido desterrado, si el pecado no ha sido removido de tu vida, entonces el desagrado de Dios todavía está sobre tu vida. Y si todavía vivimos, queridos hermanos, solamente ha sido por la misericordia de Dios hacia nosotros. No interpretes esto como que si Dios aprueba tu mala conducta. No lo interpretes de esta forma, es por la misericordia de Dios. Arrepintámonos a tiempo mientras las puertas de la gracia están abiertas, queridos hermanos. Evangelismo, página 235, dice: al Señor le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad como resultado de sus labores, que tener 60 que hacen una profesión nominal y que sin embargo no están cabalmente convertidas. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Cuántas personas entraron en el arca? ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8 personas. 8 personas solamente entraron en el arca. Y mira lo que agrada al Señor. 6 personas que, como dice aquí, al Señor le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad
como resultado de sus labores que tener 60, que qué cosa, que qué cosa, la iglesia está en silencio, ¿qué pasó? Que qué cosa, que no están cabalmente convertidas. Pregunto, queridos hermanos, ¿estamos realmente convertidos? ¿Estamos realmente convertidos? ¿O estamos fingiendo? Analiza tu vida. ¿Estás realmente convertido o estás fingiendo solamente? Oh, queridos hermanos, cuando no hay temor de Dios y el Espíritu Santo no tiene lugar en nuestras iglesias y en nuestras vidas, la iglesia de Dios se convierte en un club social. Desafortunadamente hoy día en nuestras iglesias ya no se está predicando, o mejor, hemos perdido el enfoque de predicar un así dice el Señor. Algunos predicadores de hoy día se convirtieron en payasos, se convirtieron en entertainers, se convirtieron en motivational speakers, que la palabra de Dios ya no se predica con autoridad, ya no se predica con efectividad. Y muchos de ellos tienen miedo de predicar mensajes de amonestación porque no quieren perder audiencia, no quieren espantar al pueblo, dicen ellos. Por eso tratan de minimizar la palabra de Dios, predicando solamente mensajes de superación personal, y no estamos predicando sobre abandonar el pecado porque no queremos herir la sensibilidad de la gente. Queridos hermanos, el pecado ha hecho una gran separación entre nosotros y Dios. ¿Seguiremos viviendo de forma indiferente con el pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos? Si esto está causando una separación entre nosotros y Dios, ¿hasta cuándo seguiremos viviendo así, de esta forma? ¿Por qué no se predican estas cosas en nuestras iglesias? ¿Por qué no se predica sobre abandonar el pecado? ¿Por qué no se predica sobre tener temor de Dios? Porque los predicadores de hoy día no lo están haciendo. Porque también hoy día nosotros solo queremos escuchar mensajes tipo: Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te acepta tal como eres, Dios te entiende, Dios te llenará de abundancia. Y cuando se nos predica sobre abandonar el pecado en el cual vivimos, nos sentimos incómodos, nos enojamos con el predicador, no queremos escuchar sermones que tocan en la colmena de nuestros pecados, porque estamos muy cómodos viviendo en nuestros pecados. ¿Dios es amor? Claro que sí. ¿Dios es bueno? Claro que sí. ¿Dios es maravilloso? Claro que sí. ¿Dios te llenará de bendiciones? Claro que sí. Pero la palabra de Dios también dice que Dios es fuego consumidor. Pero esto no lo tenemos en cuenta porque estamos muy cómodos viviendo en nuestros pecados. Y los predicadores motivacionales, los predicadores carismáticos no predican sobre esto, solo están entreteniendo al pueblo de Dios, haciéndoles sentir cómodos en sus pecados. Como un predicador loco, sin vergüenza, enseñando a la gente que ya estamos salvos. Puedes vivir una vida de pecado, puedes pecar, puedes tener tu vida como tú quieres. No importa si estás pecando o no, ya estamos salvos. Y la congregación grita: amén, gloria a Dios. Todos unos sinvergüenzas porque están cómodos en sus pecados. Por eso cuando se nos predica de esta forma estamos: gloria a Dios, cuando es algo que nosotros sentimos que es para nuestro beneficio, pero lo que realmente nos importa no estamos prestando atención. Querido hermano, ten cuidado con el tipo de teología con el cual estás alimentando tu vida espiritual. Ten cuidado, porque no todos los predicadores son siervos de Dios.
hay una gran diferencia entre un siervo de Dios y un predicador X. Hay una gran diferencia. Elena de White escribe lo siguiente en Dones Espirituales, tomo 2, páginas 284 al 285. Dice: los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la palabra tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dejad que la verdad salga. Me fue mostrado que la razón por la que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses, y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe. Dice más: vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Y mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados para Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, los siervos de Dios no minimizan la palabra de Dios. Los siervos de Dios son llamados a amonestar al pueblo de Dios. Son llamados a predicar bíblicamente. Son llamados a predicar una así, dice el Señor. Gloria a Dios. Oh, mis queridos hermanos, Dios no me ha inspirado con este mensaje para que nosotros siguiéramos cómodos en nuestros pecados. Enójate conmigo si quieres. Llámame conservador si quieres. Llámame sensacionalista si quieres. Llámame de extremista si quieres. But as a God's people, we should stand for the word of God. Hallelujah, somebody. Como pueblo de Dios, debemos permanecer en el lado de la verdad. Como pueblo de Dios, debemos predicar con efectividad para que Dios sea el que se manifieste en nuestras vidas. Como pueblo de Dios somos llamados a predicar bíblicamente. Como pueblos de Dios somos llamados a predicar una así, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, importa más obedecer a Dios que a los hombres. No tengamos temor de predicar la palabra de Dios. A lo mejor aquí en esta mañana hay algunos que se sienten ofendidos por el mensaje que estamos predicando en esta mañana. Oye, si te sientes así, incomodado por el mensaje, tu lugar no es aquí, lo siento. Tu lugar no es aquí. El verdadero cristiano, en lugar de ofenderse, en lugar de sentirse incómodo por la palabra de Dios, debe recibirlo en su corazón. Debe aceptar la palabra de Dios. Debe recibir el mensaje de Dios. Oh, queridos hermanos, nuestra tarea es exponer el pecado del hombre y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo allí tirado, perdido y sin esperanza, sino para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios comprada por la sangre de Jesús. Esta es nuestra única esperanza, queridos hermanos. Y este mensaje viene por parte de Dios. Y Él está llamando a sus hijos por todas partes del mundo a humillarse, a orar, a buscar su rostro y a convertirnos de nuestros malos caminos. Si decidimos no permitir que Jesús resuelva el problema del pecado en nuestras vidas y en nuestras iglesias, todos los demás intentos de buscarle, queridos hermanos, serán vanos. Serán vanos. Carlos Spurgeon escribió lo siguiente sobre la importancia de tener el dominio del Espíritu Santo en la iglesia. Y dice:
si no tenemos el Espíritu de Dios, sería mejor cerrar las iglesias, poner candados a las puertas, colocar una cruz negra sobre ella y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Si sus ministros no tienen el Espíritu de Dios, sería mejor que no predicaran. Sería mejor que los miembros permanecieran en sus casas. Y creo que no hablo demasiado fuerte cuando digo que una iglesia en la tierra sin el Espíritu de Dios es más maldición que ¿qué? Que bendición. Misericordia, Señor. Misericordia. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Cómo es Garland? ¿Estamos siendo bendición o estamos siendo maldición para los demás? ¿Somos bendición? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mientras preparaba este mensaje, me surgió la intriga del por qué el texto bíblico comienza en modo condicional. Y el Espíritu de Dios me inspiró a pensar en aquel momento lo siguiente. El texto comienza en modo condicional porque es evidente que como pueblo no nos hemos humillado ante Él. El texto comienza en modo condicional porque es evidente que como su pueblo no oramos de corazón sincero. El texto comienza en modo condicional porque es evidente que como su pueblo no buscamos el rostro de Dios en espíritu y en verdad. El texto comienza en modo condicional porque como su pueblo no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Y como resultado y como consecuencia de ello, Dios no nos escucha, Dios no nos perdona y Dios no nos sana. Esta partícula condicional, sí, queridos hermanos, habla de potencialidad, habla de posibilidades, habla de oportunidades. El mundo sería diferente, sí. Tu futuro sería diferente, sí. Tu matrimonio sería diferente si solamente haces un cambio. Sí, queridos hermanos. Y así nos está diciendo el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es de notar, queridos hermanos, que Dios no le está pidiendo humillación al mundo. Dios está diciendo que al que yo quiero que se humille es al pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios no le pide quebrantamiento al mundo. Dios está pidiendo que se humille a aquel que lo alaba, aquel que lo busca, aquel que lo adora, aquel que lo exalta. Y a veces salimos a la calle para poder hacer evangelismo y nos encontramos con estas personas que todavía no conocen a Dios, y nosotros ya queremos de primer plan que estas personas se entreguen a Dios, se conviertan a Dios. No, mis queridos hermanos, Dios en este pasaje está siendo muy claro e intencional. Dios está diciendo: al que yo quiero que se humille no es al presidente de Estados Unidos. Al que yo quiero que se humille no son los gobernantes del mundo. Al que yo quiero que se humille no es la gente de afuera. Al que yo quiero que se humille es al pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Queridos hermanos, este llamado es para nosotros que según invocamos el nombre de Dios. Este llamado es para nosotros que vivimos en la hipocresía de decir que amamos a Dios, pero no queremos entregarnos a Él con todo nuestro corazón y hacer su voluntad. Oh, queridos hermanos, Dios nos está diciendo en esta mañana:
si quieren cambiar ciudades, si quieren cambiar pueblos, si quieren cambiar naciones, si quieren cambiar al mundo, al que yo necesito de rodillas es al pastor, es al anciano, es al diácono, es a la diaconisa. Al que yo necesito de rodillas son los líderes de las conferencias. Al que yo necesito de rodillas son todos aquellos que vienen a la iglesia a invocar mi nombre. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Venimos a jugar? ¿Venimos a pasear? ¿Venimos a encontrarnos con los hermanos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si te identificas, querido hermano, este llamado es para ti. Este llamado es para mí también. Basta de vivir en la hipocresía. Basta de jugar a ser cristianos. Basta de vivir con máscaras. Es momento de humillarnos delante de Dios. Dios cumple sus promesas. Y Él nos está diciendo que si donde me invocan se humillan, yo haré un cambio a favor de este pueblo. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la invitación al arrepentimiento es la última puerta que debemos cruzar en el camino hacia el reavivamiento. Si al orar lo ignoramos, seguramente perderemos las bendiciones que el Señor anhela derramar sobre nosotros. Se cuenta la historia de una señora que en el bando de oración ella solía orar: Señor, quita las telarañas del pecado de mi corazón. Y cada vez que este grupo se reunía para orar, ella repetía lo mismo: Señor, quita las telarañas del pecado de mi corazón. Y allí en este grupo estaba un joven que participaba también en este bando de oración. Y cuando la señora repetía siempre estas palabras, perdón, él se sentía ofendido por estar escuchando vez tras vez: Señor, quita las telarañas del pecado de mi corazón. Y un día, cuando les tocó tener otra vez el bando de oración, todos oraron y esta señora de costumbre pues empezó su oración con una elocuencia. Y ustedes conocen ese tipo de gente que cuando ora quiere sorprender a Dios, ¿verdad? Quiere agradar a Dios. Y la señora siguió orando y llega a la parte que ella dice: Señor, quita las telarañas del pecado de mi corazón. Y el joven, indignado con lo que ella estaba escuchando todos los días, él interrumpe la oración y grita: Señor, y por favor, mata la araña. Mata la araña. En tu vida, ¿cuáles son los pecados que están siendo encubiertos con telarañas? En tu vida, ¿cuáles son los pecados que tú estás acariciando y no los quieres dejar? ¿Cuáles son estos pecados que tú te arrodillas, oras, pasas horas y horas orando, 5, 3, 4, 10 horas orando, pero cuando te levantas de la oración, vuelves y cometes el mismo pecado? ¿Cuáles son estos pecados que están siendo encubiertos con telarañas? ¿Cuáles son? Queridos hermanos, es momento de que permitamos que Jesús ponga el hacha a la raíz de nuestros pecados. Si no consideramos el pecado como algo sumamente serio, la obediencia a Cristo deja de ser un asunto serio también. Si se humillare, es la primera indicación. Y oraren y buscar en mi rostro, esta es la segunda indicación.
y se convirtieren de sus malos caminos, esta es la tercera indicación para un reavivamiento espiritual genuino en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Dios quiere escucharnos, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, pero Él lo hará solamente si tú y yo nos humillamos delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de un cambio genuino y entregarnos con un corazón sincero. Queridos hermanos, hasta que no nos entregamos a Dios de todo nuestro corazón, seguiremos siendo esclavos del pecado. Seguiremos siendo esclavos del pecado. Por eso necesitamos entregarnos con un corazón sincero al Señor. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí es santo. Aquí no hay ningún santo si quiere. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si tú lo necesitas, pero yo necesito la misericordia de Dios en mi vida. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado, porque yo reconozco que no hemos venido aquí en vano. No hemos venido aquí para entretenernos. Hemos venido aquí para tomar una decisión para Dios. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado, y escúchenme, este llamado no es general. Este llamado no es general. Este llamado que haremos es para aquellas personas que hoy reconocen sus faltas, que hoy reconocen sus pecados, que hoy reconocen su indigencia, que hoy reconocen su inmundicia y quieren humillarse delante del Señor para que puedan alcanzar misericordia. Si tú eres de estas personas que te quieres humillar delante de Dios para que puedas alcanzar misericordia en tu vida, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante. Y yo soy el primero. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana que quiere acercarse aquí al trono de la gracia, reconociendo su vida, reconociendo sus pecados, reconociendo que solo no puede hacer nada. Yo no estoy llamando a ningún santo aquí, solo estoy llamando a aquellas personas que hoy se quieren humillar delante de Dios porque reconocen sus pecados. Vengan aquí adelante para que podamos orar juntos. Recuerden David, cuando él reconoce sus pecados, reconoce que su vida estaba mala, que él no estaba en los caminos de Dios. Cuando reconoce su gran pecado, él se acerca a Dios y le dice: Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué cosa? Y renueva un espíritu recto adentro de mí. Y esto es lo que nosotros también queremos hoy. Por eso que ustedes han venido aquí adelante, porque reconocen sus faltas, reconocen sus pecados. No queremos seguir viviendo en este mundo de pecado, en este mundo que el pecado nos está llevando cada día más y más lejos de Dios. Queremos humillarnos delante de Dios con un corazón sincero, porque reconocemos esta necesidad en nuestras vidas. Oh querido Dios, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, no hemos venido aquí adelante por casualidad. Hemos venido aquí, Señor, porque reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que tenemos que humillarnos delante de ti porque nuestra conducta no ha sido buena. Estamos en un mundo de pecado y, Señor, el enemigo está tratando de cada día más y más apartarnos de tu presencia porque él sabe que le resta poco tiempo. Oh Señor, escúchanos en esta mañana. Aquí estamos, hemos abierto nuestro corazón, Señor. Hemos rasgado nuestro corazón y aquí estamos humillándonos delante de ti porque reconocemos que necesitamos un cambio genuino en nuestras vidas. Ayúdanos a abandonar la hipocresía porque esto no nos va a llevar a ningún lado, Señor.
Que el enemigo no nos haga vivir en un estilo pensando que no, tal vez mañana me puedo entregar, mañana me puedo humillar, mañana me puedo arrepentir. Pero Señor, nosotros no conocemos el día de mañana. Por eso que hoy es el mejor momento para que nosotros nos entreguemos a ti. Y aquí estamos, Señor, con nuestros corazones humildes, entregándonos en tu presencia, Señor. Oh Señor, tú conoces a cada miembro aquí presente. Conoces las dificultades que cada uno de ellos tiene. Conoces el pecado que cada día más y más le está apartando de tu presencia. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu pueda actuar en las vidas de estas personas. Pueda actuar en nuestras vidas, Señor. Para que mientras las puertas de la gracia están abiertas, volvamos y nos entreguemos a ti. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan a cada mañana. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más, Señor. Oramos, pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga.